¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todos los domingos en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de Mexiquense Noticias. ¿Cómo le fue en la semana? Cuénteme. ¿Cómo estuvo su semana? Espero que haya tenido, como siempre, ya sabe, esto pues es un deseo de este equipo de trabajo, una semana llena de logros, de satisfacciones, pero también lo sabe usted, y sobre todo de mucha salud. Así es que contando con ello, gracias que nos acompaña. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, no solamente por el gran periodista que nos acompaña, hay temas muy interesantes de muchos órdenes, ya lo verá usted, así es que, bueno, pues como siempre, rogarle que nos acompañe a lo largo de esta emisión. Y también usted sabe que aquí consideramos que una imagen vale más que 1000 palabras, así es que iniciamos como siempre con las imágenes informativas de la semana. Bueno, ahí están los temas que iremos analizando junto con nuestro invitado. 3 son las posibilidades de que usted nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas siempre bienvenidas. Está en las redes, la personal, las institucionales, para que pues nos envíe usted un comentario que de veras siempre apreciamos enormemente. Así es que contando con ello, muchas gracias. ¿Quién nos acompaña esta tarde de domingo? Aquí en Domingo 7, ya usted. Pablo Reina es ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2001 por la cobertura del incendio en el Centro Nocturno Lobo Hombo. Es capacitador de voceros, moderador y speaker en temas de comunicación y asesor en el manejo de medios e imagen pública para empresarios, políticos y académicos. Actualmente es conductor y reportero de Uno Noticias, plataforma multimedia y conductor del programa Terapia en ADR Networks. Tiene experiencia de 25 años como reportero investigador y conductor de noticias. Ha colaborado en Noticieros Televisa, Grupo Imagen, W Radio, Radio 13 e Imagen Radio. Ha escrito en los periódicos Excelsior, Más por Más, La Razón y en las revistas Contenido, Newsweek en español y Quién. Participó en procesos electorales, coberturas y cumbres nacionales e internacionales. Ha cubierto desde el Vaticano las visitas a México de los papas Benedicto XVI y del Papa Francisco. Ha realizado la cobertura de eventos políticos, culturales, de ciencia y tecnología, además de desastres naturales. Tiene experiencia en entrevistas a personalidades de diversos ámbitos. Hoy nos acompaña en Domingo 7, Pablo Reina. Y bueno, para mí es un privilegio darle las gracias y la bienvenida a este espacio al gran Pablo Reina. Pablo, ¿cómo estás? Querido Enrique, qué gran presentación. No me la merezco, pero te la agradezco muchísimo. Te saludo con mucho gusto a ti y por supuesto a tu amplio auditorio. Afecto aparte, pues ahí está la trayectoria. No estamos inventando nada, más bien le tuvimos que cortar al currículum de Pablo. Pablo, gracias por acompañarnos con todo cariño. Te agradezco. Hace unos días, fíjese, celebramos, usted que nos acompaña, hace dos jueves, ¿no? Celebramos los 5 años de Domingo 7. Y en esos 5 años,
pues tuvimos un reconocimiento muy particular que nos dio mucho gusto, ¿sí? Un Premio Nacional de Periodismo de la Fapervex, y fue en una conversación, esa emisión, en una conversación con Pablo Reynal, así es que pues él es parte también de ese premio y le reconozco y le agradezco su participación en aquel programa. Gracias, Pablo. No, pues al contrario, encantado, muchas gracias, qué bueno que podemos compartir algo en Domingo 7 y bueno, pues si estuve ahí, también lo agradezco. No, al contrario, agradecido siempre. Nosotros, conocedor que eres ya de la dinámica del programa, si me lo permite, nos vamos hasta el jueves 7 de agosto. Le dábamos a conocer que el secretario de Comercio de Estados Unidos había declarado que se esperaba recaudar cerca de 50 mil millones de dólares derivado de la aplicación de aranceles a cerca de 70 países, con el 10% de aranceles, el 50% para Brasil, seguido de un 41% en el caso de Siria. Y bueno, pues en otros temas el propio secretario pues hablaba de que sería importante la aplicación pues de estos suerte de impuestos, ¿no? El secretario de Economía habría anunciado también inversiones, pero bueno, ese mismo día. Pero déjeme ir primero con el tema de los aranceles. Pues, es decir, a ver, Pablo, tú que te ha tocado ver mucho en términos de la relación México-Estados Unidos, ¿sí? Y ya no nada más México-Estados Unidos, ahora el tema de los aranceles con China, con Brasil, con Siria, con la Unión Europea. Y a mí la verdad es que todos estos problemas que se han generado o que se ha autogenerado Estados Unidos, pues pensar en una cifra de 50 mil millones de dólares, no digo que sea poco, pero yo no, es decir, me parecería en un principio cuando se hablaba del tema de la aplicación de aranceles, pues que íbamos a hablar de cifras extraordinarias, Pablo. Para los presupuestos de los que goza Estados Unidos, ¿sí? Para la riqueza económica de este país, pues no me parece que sea tampoco pues motivo así como de, no, 50 mil millones de dólares. Digo, no lo veo como, cuando el mercado entre México y Estados Unidos, por ejemplo, pues es, el TEMEC, estamos hablando de casi 900 mil millones de dólares anuales, Pablo. Bueno, a ver, esto que tú dices es importantísimo porque, como tú dices, 50 mil millones de dólares para Estados Unidos, el tema es de quiénes lo quieren obtener y cómo lo quieren obtener. Podemos decir que de alguna manera el asunto es mayor debido a que están prácticamente solicitándole a otros países como Brasil con un 50% de incremento en algunos productos de arancel, a otros países como China, un poco le aprietan, un poco le aflojan. El tema no es la cantidad, el tema es lo que ocasiona en otras economías y lo que se ocasiona en Estados Unidos también al incrementar aranceles y fijarlos. En el caso muy concreto de América Latina, creo que es muy disparejo. Veía yo, por ejemplo, como te comentaba, 50% tiene Brasil en algunos impuestos, mientras que otros países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Trinidad y Tobago, además de Venezuela, tienen otro porcentaje que va entre el 20 y el 10%. No tienen la misma, no lo miden de igual manera, pero aquí el problema no es la cantidad que ingresa a Estados Unidos, es la merma y el daño que hace a otros países. En el caso de México, vamos pateando el balón. Ahora tenemos pues 90 días que se vencen en noviembre para que no nos impongan nuevos aranceles, porque hay que decir que los aranceles al acero, a los vehículos, ya están aplicados de Estados Unidos hacia México, lo que significa que todos estos productos ya los estamos pagando más caros. Como ciudadanos que no tenemos un incremento de salarial importante, pero sí cada vez tenemos menos acceso a comprar un vehículo nuevo con este tipo de aranceles. Y los productos que no están en el Tratado de Libre Comercio son los que
a ver cómo quedan. Nos van dando como cucharadas de jarabe para que nos calmemos y nos van prorrogando, postergando para que entonces ahora la apreciación es, nos fue bien, hemos negociado, la presidenta ha hecho un gran papel cuando realmente esos aranceles no deberían de existir. Yo estoy de acuerdo contigo eh, en un par de cosas. Me parece que sí, la presidenta ha hecho un buen papel. Me parece que esta política de cabeza fría ha dado resultados a la luz de lo que estamos viendo en otros países, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, Siria, Pablo, ¿no? Después de la salida de Bashar al-Assad, estuvo gobernando muchos años, y muchos años el padre de él también. Bueno, hoy, pues se vive una circunstancia, pues, muy complicada en Siria, pues, lo que incluso algunos analistas han calificado como vacíos importantes de poder, de decisión. Y ahí, pues, les aplican. Ahorita me parece que resultaría, pues, más fácil ayudar a un régimen o a un gobierno, a un país a que pudiera estabilizarse y no estarle cargando la mano con aranceles. En realidad, creo que hay un elemento político, no sé si así lo percibas, Pablo, porque si nos dijera, bueno, hombre, 700,000 millones va a recuperar Estados Unidos, que van a servir para paliar su déficit, que es muy grande, ¿no? Pues uno entendería, es bueno, pues una medida ahí económica interesante dentro de sus posibilidades. A fin de cuentas, pues ellos deciden, ¿no? Es un tema soberano aplicar estos aranceles. Pero por 50,000 millones de pesos, de dólares, me parece que hay un elemento político en estas decisiones, Pablo. Definitivamente, un elemento político y controlador por parte del gobierno de Donald Trump, porque al generar nuevos aranceles a todas estas economías, está el caso de Vietnam, está el caso de Pakistán, está el caso de Indonesia, son países que por lo lejano no percibimos la magnitud de lo que esto representa, pero el cruce comercial entre todas las naciones es muy importante. Pero aquí yo la pregunta tenía es, ¿por qué Estados Unidos se siente como el papá de todos en cuanto a que impone aranceles, dice recíprocos, pero finalmente si comparamos incluso lo que exportamos con lo que importamos de México hacia Estados Unidos, la diferencia es mayúscula. No exportamos lo que importamos. Lo que importamos es en gran medida 2 veces más. Y esto afecta a las economías. Entonces, Estados Unidos ha encontrado como una política de castigo, de premio y castigo, y de adoptar este papel controlador que a mí me parece que daña mucho las economías de mercado, que los aranceles finalmente, no olvidemos que quienes los acabamos absorbiendo somos los consumidores, somos los ciudadanos, no es el gobierno el que está paleando esto. Entonces, yo lo veo bien, me parece que estamos en una etapa, digo, el tema migratorio es un ejemplo de cómo nos amagan con algo que por años les ha beneficiado, que es la mano de obra mexicana más barata. Ahora es los aranceles, que son nuevos impuestos para que Estados Unidos tenga una economía o ingresos mayores, ¿no? Porque no podría decir una economía más sólida, ingresos mayores a cambio de sangrar un poco todas las economías y que finalmente hay un costo de vuelta que Estados Unidos no quiere ver o admitir y que al tiempo se verá cuál es la consecuencia de esto, Enrique. Yo coincido contigo, Pablo. Ese mismo día le informábamos que el secretario de Economía, Ebrard, habría anunciado una inversión de 12,000 millones de pesos para el sector farmacéutico de nuestro país, resaltando que era importante poder contar con medicamentos para cuidar la salud de las y los mexicanos. Esa fue una nota también importante ese día. Bueno, vámonos a una pausa, si me lo permite, Pablo, amigos. Regresamos con más aquí en Domingo 7.
Ya estamos de nueva cuenta con usted y el viernes 8 de agosto le informaba que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, había anunciado una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo desde el 2020. La fiscal calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y aseguró que no va a escapar de la justicia. Y alguien decía de broma, no, pues, ¿dónde cobro los 50 millones? No, pues yo les digo, ¿dónde está? Está ahí en Miraflores, ¿no? Ahí en Bogotá, pues ahí que lo busquen, ¿no? Digo, cuando hablamos de estas acciones como la anterior, que tienen más un elemento político que una intencionalidad real, pues yo creo que este es otro ejemplo, Pablo, porque, a ver, si que lleve a la captura, pues no sé si baste decirles dónde vive, dónde trabaja, ¿no? Pues todo el mundo sabe, ¿no? Y millones saben dónde está. Me parece que este tema obedece a una presión adicional de la que pues ha tenido encima Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en esta segunda vuelta de Donald Trump, pues ahí hay un factor interesante, Pablo, que es el calificar a Maduro como un narco, ¿sí? Porque si está en esta clasificación, entendiendo que ahora la normativa permite al titular del Ejecutivo de los Estados Unidos atacar incluso extraterritorialmente a quienes consideren un peligro, a grupos, ¿no? A él lo señalan como el líder del Cártel de los Soles, junto a otros, como Diosdado Cabello y algunos otros, ¿no? Entonces, ahí ya tiene otra connotación, Pablo, ¿sí? Sí, definitivamente, y empiezo por lo que tú anotabas. Están buscando a Maduro cuando todo el mundo sabe dónde está. La otra, Maduro es el presidente de Venezuela. Maduro sale del país cuando lo requiere por cumbres o por temas políticos desde hace mucho tiempo. En 2020 ofrecía el gobierno de Estados Unidos 15 millones de dólares por su cabeza. Después, John Biden, al final de su gestión, ofreció 25 por la cabeza de Venezuela, que pues tampoco se hace gran noticia porque es simple y sencillamente como es más mediático que real, no lo están persiguiendo. Si Estados Unidos quisiera, lo tendría sitiado, rodeado, y no es Bin Laden lo que te decía, no irían por él. Y ahora Donald Trump sube la cifra a 50 millones de dólares, acusado de una banda que dice no existe, la banda de los soles. Maduro, por su parte, a través de sus funcionarios más cercanos, contesta que es una medida patética, que es propaganda, incluso contesta con un poco de desaire este tipo de acusaciones. Entonces, simple y sencillamente es como subirle 2 rayitas de presión en la mala relación que ha tenido Estados Unidos con Venezuela. Hay que decirlo, una cosa es lo mal que lo ha hecho Maduro, el antecedente que tenemos con Chávez en cuanto a ser, pues ahora sí que opresores con su pueblo, pero la otra es el tema del petróleo, que bueno, tú sabes, Venezuela es un país altamente potente El más, Pablo, en materia económica, el el más. más, Entonces, hablando de Estados petróleo. Unidos no quiere la cabeza de Maduro, Estados Unidos quiere el control de Venezuela, del petróleo, para hacerlo claro, pero pues tampoco puede tener una injerencia tan directa en un país que es soberano, como todos los demás. Entonces, esto es más bien más mediático que real, lo que tú decías. ¿Van a ir por Nicolás Maduro? Hoy no, o sea, por lo pronto es una amenaza nada más. Sí, Y bueno, porque creo que fíjate, hay que recordar, digo, yo espero que de veras no les pase ni por acá, ¿no? Pero pues, yo recuerdo el caso de Manuel Antonio Noriega en Panamá, ese es un gran ejemplo. ¿no? Es decir, hay algunos, en estos negativos, ¿no? Que Estados Unidos señala de Maduro, por ejemplo, las últimas elecciones, donde nunca presentó las actas, ¿no?
y luego el discurso de que las habían hackeado Se religió la mala. Elon Musk. No, digo, nos pueden Sí, sí, hackear sí. esas, ¿no? O No, sea, si además, son siempre el villano papeles, va a ¿no? ser Estados Unidos. Eso. Luego, pues la cantidad de millones de venezolanos que han salido de su país. Entonces, Sí, sí, sí. La economía y el estado en el que tiene a toda la población de Venezuela es lamentable. Yo creo que es una manera nada más de meter una cuña y decirle a Maduro, aquí estamos, porque si quisieran realmente detenerlo, pues ya Estados saben que Unidos, está en Caracas, ¿no? Digo, ahí en Miraflores. claro, ya saben dónde está y Eh, finalmente es... hay eh, una, hay, se ha ido elevando el tono de las narrativas entre un país y otro, de los líderes. Y claro, Ahora ya es de veras es una fuerte, manera de ¿no? presión, creo yo, es una manera de presión. Pero en lo inmediato no creo que vaya a pasar nada entre Yo esos dos también. países. Trump tiene puesta la cabeza en todos lados y metida las manos también en donde puede. Venezuela es un país que sí de alguna manera no es bien visto por ciertas potencias como Estados Unidos, por las acciones que toma, por los enfrentamientos que tienen abiertamente. Nicolás Maduro Y ha aparte ofendido a Trump. no lo reconocen como el presidente legítimo de Venezuela, que es otro, ¿no? Claro, no lo reconocen, pero finalmente ahí está. Pues ahí está. ¿No? Diosdado Cabello no figura. Entonces, tampoco, no pueden decir que no hay un presidente, y sí lo tienen en la mira. Pero por lo pronto, concluyo diciéndote, no va a pasar nada en lo inmediato. Bueno, vámonos, si me permite usted, con otra información. Sí, se dio en esos días también, y le comparto que la jueza federal de Florida, Kathleen Williams, habría ordenado la suspensión temporal por 14 días de las obras en el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en Florida. La medida prohibía nuevas construcciones mientras se evaluaban posibles violaciones a la Ley Nacional de Política Ambiental, aunque las obras están detenidas, el centro sigue operando y albergando migrantes bajo la custodia del ICE. Bueno, mire, el sábado 9 de agosto le daba a conocer que la capital mexiquense habría sido sede de la 21ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, bajo el lema Juntos por la Igualdad, donde destacaron la lucha por sus derechos, la inclusión y la no discriminación. Además, celebraron la diversidad sexual y algunos logros legislativos como la aprobación de la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario en el Estado de México. ¿Qué duda cabe lo que se ha avanzado en estos temas, mi querido Pablo, ¿no? Nos habíamos tardado, creo que como sociedad, a lo mejor se habían tardado incluso pues legisladores, ¿no? En otras, en otras bueno, diputados, senadores en otras legislaturas, porque pues finalmente es un tema, la diversidad nos tiene que generar siempre respeto, ¿sí? Respeto. Digo, hablamos aquí de la diversidad de género, pero cualquier persona al final que piense diferente nos obliga a encontrarnos a la mitad del camino en una visión de alteridad respetuosa, Pablo. Sí, bueno, a ver, de entrada, han tenido que salir a las calles de todo el mundo porque necesitaban visibilizar ahora sí que su movimiento, la aceptación, y lo normal hubiera sido que nadie tuviera que salir a marchar a las calles porque todos nos aceptáramos como fuéramos. ¿Por qué le tendría que interesar a cualquier persona eh, de quién se enamora otra y cómo vive su vida personal? El tema es que esto ha sido, pues, ahora sí que cíclico a través de distintas generaciones, ¿no? Bueno, los romanos veían la homosexualidad como algo normal o lo vivían de manera diferente, y la sociedad y la iglesia y las opiniones también de quién debe vivir con quién y quién debe hacer qué con su vida, pues ha ido deformando un poco esto. Pero yo lo que te diría es que está muy bien que marchen. Creo que se ha convertido ya en una especie de fiesta para las distintas sedes donde se realizan estas marchas. Se genera una economía positiva.
hay fiestas en distintos lugares donde pues, la gente está muy a gusto y simple y sencillamente es motivo para tener una especie de festival. Yo así lo veo hoy. Esto ha ido evolucionando con los años. Veo que cada vez más personas participan sin importar su preferencia, simple y sencillamente porque les gusta el movimiento. Lo que yo creo que aquí habría que destacar es que según la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, el Estado de México específicamente tiene la comunidad LGTB más grande de todo el país, según esta encuesta. Entonces, bueno, pues es una marcha importante en una ciudad donde se celebra. Dicen que participaron algo así como 2,000 personas. Y lo que cabe destacar, que me parece muy bien, es que en este tipo de eventos, se aprovecha para dar información a quienes tal vez están empezando a salir del closet, a que conozcan cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, a saber perfectamente dónde acudir, qué hacer, cómo cuidarse, cómo cuidar a los demás, que es lo más importante. Y por esta ocasión se amplió esta marcha, le hicieron, digamos, un espacio especial y una mención especial a que participó un grupo no binario, conocido ya como estas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres y que simple y sencillamente quieren ser visibilizados y visibles ante los ojos de los demás, y que nos han enseñado este tipo de marchas a entender que cabemos todos y que todos tenemos derecho a ser como queramos y que todos debemos ser aceptados. Creo que Sí, eso es el punto, ¿no? yo coincido contigo, todo finalmente, diría yo, pues rubricando lo que dice Pablo, eh, todo atraviesa por el respeto al otro, ¿sí? A lo que el otro piense, a lo que el otro sienta, a lo que el otro quiera. Si nosotros nos conducimos con la regla de oro, que es tratar a los otros como queremos que nos traten, me parece que seguiremos avanzando en esto. Yo celebraría los logros legislativos que se han dado ya, no solamente logros, sino personajes de algunos de estas agrupaciones que ocupan ya cargos incluso importantes en los terrenos parlamentarios, así es que En materia de salud también en se han materia de hecho salud también, avances, se ha reconocido de una visión de medicina preventiva. Bueno, pues enhorabuena por lo que fue la la 21ª edición, ¿sí? De la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite usted, regresamos con más aquí en Domingo 7, no se vaya. Bueno, así llegamos al domingo 10 de agosto, donde le informaba que en la zona metropolitana del Valle de México se habían registrado intensas lluvias la tarde y noche de ese día. En la capital del país se habrían provocado inundaciones en zonas habitacionales, suspensión del servicio de transporte público, así como automóviles varados con sus respectivos choferes, ¿no? El aeropuerto internacional Benito Juárez se inundó, las pistas de aterrizaje sufrieron la inclemencia de estas lluvias, fueron suspendidos vuelos, más o menos 15,000 personas que iban a viajar pues resultaron afectadas, ¿sí? La zona oriente del Estado de México también resultó con afectaciones. Yo no me acuerdo, ¿ves? Ahora se habla mucho de si antes pasaba esto, ¿no? Yo la verdad es que debo decirle, yo me acuerdo muy bien, allá en mis lejanas juventudes, que el clima estaba muy identificado, cuando menos en la capital del país, por ejemplo, ¿no? 6 meses de lluvia, 6 meses sin lluvias. Hoy llueve en tiempos en los que extrañamente llovía antes, llueven cantidades extraordinarias, ¿sí? Extraordinarias. En un día llueve lo que, pues en una época de lluvias, llovería en un mes. Y entonces se generan estas complicaciones terribles. Alguien decía, imagínense un problema de estos
por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Pues, con la cantidad de gente que vamos a tener, de visitantes, de turistas, ¿no? Pues todo el mundo, una tromba como esta que hacía no sé cuántos años no se daba un fenómeno como estos, un fenómeno hídrico. ¿Qué hace falta? Yo creo que nos toca a todos hacer algo. Seguramente el gobierno estará revisando, perdóneme, estos protocolos, perdóneme por favor, para evitar que suceda lo del domingo. Y pues los ciudadanos, Pablo, aquí en el Estado de México la gobernadora ha insistido cantidad de veces con el tema de la basura. Si seguimos tirando basura a cielo abierto, Pablo, pues se van a seguir generando, taponando las salidas hechas por la autoridad, o las salidas naturales de los flujos de agua, pues se convierten en albercas, ¿no? Albercas sucias por la gran cantidad de basura que se tira. Si nosotros no colaboramos también con esto, Pablo, independientemente, no se trata de quitarle responsabilidad a los niveles de gobierno, ¿no?, que se van afectados. Simplemente que nosotros, pues seguramente nos preguntaremos qué podemos hacer también, pues para ayudar en este tipo de situaciones. Creo que podríamos empezar por ahí, Pablo. A ver, yo creo que la ciudadanía tiene la obligación de no tirar cosas a las coladeras, hacer lo que nos toca, que es tener limpios nuestros drenajes, desasolvar nuestras casas, ¿no? Pero yo ahí sí difiero un poco contigo en cuanto a pesar de que el cálculo es que cayeron 10 millones de metros cúbicos de agua que equivalen al total de la presa Madín, lo que yo te diría aquí es, estas lluvias desnudan también el trabajo que no hacen a quienes sí les toca, que son las autoridades. El aeropuerto no se inundaron solamente las pistas, se inundaron el área de bandas. El metro llovía torrenciales por dentro de las instalaciones. Y esto no es que se perforen los techos o que los drenajes sean insuficientes, es que no se les da el mantenimiento necesario. No existe una cultura de recolección de agua de lluvia. Entonces, cuando tenemos calor, hay que cuidar el agua. Y cuando llueve, el agua nos desborda. Bueno, recordemos que esto era un lago antes y tiene lógica. Cada vez estamos peor. Y si vamos al punto final, tanto el periférico, por ejemplo, en la parte que le corresponde al Estado de México, como toda la Ciudad de México, está llena de baches que con la lluvia no se ven, los daños los pagan los ciudadanos, y entonces platicaba yo el otro día con alguien que me decía que está muy bien los programas donde el gobierno ayuda a distintas personas por diferentes circunstancias, pero no tienen cubierto lo básico, que es tener una ciudad en estos momentos en que la gente pueda transitar sin que sea una zona minada. Si así tienen lo cosmético, ¿cómo está el fondo? A mí eso me preocupa. Y esto es para mí lo que desnudan estas lluvias. Desnudan la incapacidad de tener un control sobre un drenaje o sobre una calle bien pavimentada o sobre un aeropuerto. Lo que tú decías, a esos aeropuertos van a llegar todas las personas que vengan al Mundial. Y esto es la consecuencia de trabajos que no se han hecho durante varias administraciones. Bueno, ya hay según entiendo, ¿no?, estos programas de los bachetones que se están echando a andar. Yo celebro que se esté pues trabajando sobre el asunto, porque efectivamente pues hacía mucho tiempo que no se veían tantos baches. Esa es una realidad, ¿no? Y pues yo creo que esto, pues como sucede en ocasiones, Pablo, ¿no? Yo creo que esto alertó a las autoridades, digo, de los distintos niveles de gobierno, porque igual pasa en municipios, en algunos municipios del país, que en los estados, que en la capital del estado, ¿no? O a nivel, pues a nivel capital de la República. Es decir, pasa en cualquier lado, ¿no? Y claro, los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, pues están preocupados en dar respuesta, porque sí es delicado, ¿no? Ahí están las imágenes que le estamos presentando a usted,
pues lo que hemos estado viendo, bueno, el domingo, para no ir más lejos, cayó una lluvia que hacía creo que 30 años no se veía. Entonces, si estamos ante fenómenos climatológicos sin precedente, Pablo, pues entonces a medidas, a circunstancias extraordinarias, medidas extraordinarias, ¿no? Así es que, bueno, pues estaremos viendo cuáles son las medidas que se van a tomar ante esta circunstancia que no deja de ser una Ya la medida. UNAM ya se ha pronunciado al respecto y ante estas lluvias, como dicen, que son poco atemporales, que ya son más normales, ya empiezan a pensar en acciones de fondo para que esta ciudad no colapse como colapsa, porque cuando habíamos visto en la parte sur del periférico, ahí por San Bernabé, vehículos arrastrados por la lluvia, por el desbordamiento del río Magdalena, o cuando habíamos visto el viaducto con vehículos tapados hasta el techo en tan solo unos minutos. Eso es más allá de tirar una colilla en la coladera. Es la cantidad de lluvia Ojalá fueran colillas, ¿no? Lo que luego nos ya han encontramos sacado ahí, hasta ¿no? sillones, hasta vehículos Sí, sí, del sí, sí, margen. no. Entonces, Pero, bueno, pero por, hay que hacer un trabajo más de fondo, hay que prevenirse para esta época. O sea, nos agarran con las manos en la puerta, así lo siento yo. bueno, pues ahí está. El lunes 11, Pablo, le damos a conocer que el órgano jurisdiccional de los juzgados de Nezahualcóyotl habría vinculado a proceso a Carlos N., Lilia N. y Ana Lilia N., quienes son investigados por su probable participación en la desaparición y muerte del niño, de este niño que pues ahora le llaman cariñosamente Fernandito, ¿sí? Un niño de 5 años, en el municipio de La Paz, por una deuda de 1,000 pesos. La autoridad judicial habría iniciado un proceso legal contra estas 3 personas. Además, ratificaba la medida cautelar de prisión preventiva justificada fijada en audiencia anterior. Y bueno, pues se nota información que le tendré más tarde, terminando este tema, una declaración que hizo, bueno, la presidenta Sheinbaum también se refiere a esto, pero mire, yo lo que quisiera yo comentar con Pablo, quienes hemos tenido, yo digo, pues el enorme privilegio de trabajar en la información, de conducir espacios informativos, como ha sido tu caso y el mío, Pablo, de toda la vida, pues uno se va haciendo pues una suerte de callo, ¿no? Porque no es fácil, al paso del tiempo, pues no es fácil pues estar cronicando momentos difíciles, ¿no? Tragedias, situaciones de la propia Desgracias. naturaleza, ¿no? Temblores, huracanes, terremotos, en fin, ¿no? No es fácil. La verdad es que pues hay un desgaste, ¿no? Como cualquier ser humano, ¿no? Hay gente que dice, no, yo ya no leo noticias. Bueno, pues uno no puede hacer esto porque de esto vivimos. Pero le voy a decir una cosa, con todo pues yo le diría a usted, de esta coraza o este callo que va uno agarrando en este oficio, hay cosas con las que yo de plano se lo digo sinceramente, no puedo. Y esto que le estábamos informando es una de esas. Yo no puedo entender, Pablo, dónde se aloja, en el corazón de qué o de quién se aloja esta circunstancia de odio para, por una deuda de 1,000 pesos, primero quitarle a un niño de 5 años a su familia y luego matarla. Esas cosas yo de plano así no tengo explicación. Digo, podría entender de una persona que padece de sus facultades, que está enferma, ¿no? Psicótico, un sociópata. Pero caray, hombre, 3 personas y 2 de ellas mujeres, donde pues la mujer tiene el patrimonio, ¿no? La posibilidad única de dar vida en este mundo, ¿no? Que Las ninguno haya mujeres. cabido, que haya cabido No, ahora sí que la cordura de parar eso. Les yo ahí costaba sí, más de veras te tenerlo digo, secuestrado que los 1,000 no pesos. puedo con eso, Pablo.
De veras Costaba más me tenerlos golpeó secuestrados que mucho los... el ánimo, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, les costaba más los 1,000 pesos que tenerlo secuestrado y alimentarlo. Aquí el problema es lo que tú dices. Para empezar, yo coincido contigo. Como periodistas estamos acostumbrados a difundir noticias muy lamentables. Sin embargo, no perdemos la capacidad de asombro. Y este tipo de circunstancias revelan el desgaste del tejido social y la poca sensibilidad de muchas personas, la falta de culpa para detenerse a cometer un delito de este tamaño, la poca visión de las consecuencias que van a enfrentar estas personas, que según leía yo, en el Estado de México podrían alcanzar hasta los 140 años de prisión y se merecen más. Que ojalá que El ojalá los dolor que vivieran, ¿no? generan, En caso de que un juez ya los declare culpables, que bueno, pues lo que como, revelan, ¿no? lo que revela un caso así, donde se desquitan con un niño de 5 años, la madre con problemas de motrices al hablar, que en una situación precaria esa familia, hoy tienen una pena que les durará de por vida. Hoy leía yo que los están amenazando a la familia, a los familiares del niño Fernando, para que les están mandando mensajes vía celular y les marcan por teléfono para decirles que van a tener consecuencias si es que siguen impugnando este caso. Y ahí es donde la sociedad tiene que entrar y esto tiene que parar. Ha habido muchas noticias de asesinatos, abusos, descuartizados. O sea, ¿de qué estamos hechos y qué tiene que pasar o qué tiene que cambiar para que esas historias paren, para que esas historias no sean titulares, para que esas historias no ocurran en nuestro país? Eh, yo hubiera sido sociólogo porque sí pregunto mucho cuando pasan a este tipo de cosas a los que saben y me dicen que cuando una persona realmente no tiene conciencia de lo que hace, no siente culpa y simple y sencillamente busca venganza, no tiene límites. Y aquí lo vemos. O sea, me parece un caso terrible que de verdad debería de haber marchas y paralizarse todo el país o hacer una protesta porque estas personas purguen una sentencia mayúscula, que no haya un ápice de perdón para alguien así. Todavía inventaron una historia que se los dejaron como a cuidar y con lo que haya pasado, ese niño no debe haber muerto en manos Mira, fíjate, haya habido la deuda, no haya habido la deuda. pero aparte, fíjate el valor el valor de una vida, de un niño que tenía todo por delante, ¿sí? 1,000 pesos, Y el mil dolor que pesos. deja en la sociedad y en su familia La es verdad sí, digo, cuando terrible. eh, uno de pronto cuando te dicen, no, me dolió mucho, no. Eh, Estas cosas, estas cosas duelen, duelen. No hay forma de decir eso no importa, no hay manera. No, no, digo, como decía aquel, no, nada de lo humano me es ajeno. La verdad es que estas cosas rebasan, decía yo, con mucho este humor social que hay ahora, ¿no? Es un humor social ahí medio, no medio violento, ¿no? De mucha gente, eh, pero cebarse en un niño, bueno, Sí, sí, no, es terrible. bueno, Es una de las peores noticias que puede haber. sí. Y mire, yo ese día le daba a conocer también que la presidenta Sheinbaum habría rechazado que la Ciudad de México pues fuera considerada la más insegura de América Latina, ¿no? O sea, lo que no es lo mismo una ciudad que tiene más de 9 millones de habitantes, como la capital de México, a Washington, a DC, ¿no? Que es el Distrito de Columbia, que tiene 700,000 habitantes. Esto un poco es la respuesta a lo que dijo el presidente Trump, que ciudades como Bogotá y como México. No, allá pues, que revisen ciudades como Tennessee para que vean lo que es, ¿no? Bueno, vamos, sí, tiroteos, Columbine, y bueno, a ver, vamos a un corte y regresamos con con los 2 días que nos falta por analizar.
Bueno, ya estamos aquí y el martes 12 de agosto le informaba que la Fiscalía General de la República habría revelado que apelaría a la liberación de Israel Vallarta relacionado con la banda de los Zodiacos por secuestro, quien recientemente salió de prisión, como usted sabe, el señor Vallarta, luego de pasar 20 años sin recibir sentencia. Eso sí es cualquiera que sea la opinión de usted, si es inocente o culpable, eso, perdón, es un fallo terrible que alguien esté, perdóneme por favor, que alguien esté 20 años sin recibir sentencia. El fiscal, el doctor Gers Banero, señaló que es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas de secuestro y que se va a proceder a través del recurso de apelación en defensa de estas víctimas. Mire, yo creo que pocas personas en México, y lo digo de veras, pocas personas conocieron más de cerca este caso que Pablo Reina. Esa es una realidad. Y cuando hablo, no hablo en sentido figurado. El hombre que estuvo ahí, en las Chinitas, en el rancho, que vio todo este operativo, como usted guste, fingido, pero bueno, que estuvo ahí y que lo vio, lo vivió, que incluso tiene un libro que publicó para explicar pues la circunstancia personal como periodista que vivió después y sus opiniones sobre el caso. Nadie más cercano que Pablo Reina. Pablo, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, Enrique, he hablado y he respondido todas las preguntas que a lo largo de todos estos años me han hecho. Como tú bien dices, yo estuve ahí, yo cubrí ese operativo y empiezo por decirte que se supone que había una investigación de fondo donde presentaron a dos personas que cometían secuestros, que era la ciudadana francesa e Israel Vallarta. Era una investigación de meses, según lo que dijeron en aquel entonces las autoridades de la Agencia Federal de Investigación y de la PGR. Al paso del tiempo, esa versión no les convino porque el gobierno de Francia se dio cuenta que habían cometido errores garrafales y quisieron respaldarse en los medios cuando los medios lo único que estaban haciendo era informar lo que pasó. Gracias a ese operativo, hoy han cambiado las formas en las que se cubren este tipo de eventos, cosa que me parece bien, que se proteja la presunta responsabilidad o el debido proceso e incluso que se le dé a la persona inculpada el derecho a declarar y a exponer su causa. Pero específicamente en este caso me parece que hay un desaseo desde el día número 1 hasta el día de hoy. Porque empezando porque los detuvieron por un vínculo con una persona de la que poco se habla, que es Eduardo Margolis. Hoy Israel Vallarta no quiere hablar de él cuando le preguntan, se lo brinca. Sin embargo, él es el inicio de este problema y ahí habría que escarbar qué hacía él, para qué trabajaba, en qué momento ellos tuvieron un vínculo y por qué se vengó de esta manera, utilizando la amistad que tenía con entonces Genaro García Luna, este empresario. Pero vamos, ese fue el inicio, después los encarcelaron, se dijeron inocentes, la ciudadana francesa tuvo un proceso distinto, que finalmente llegó el presidente Peña y la liberó, después de que el presidente Calderón dijo que no había manera de que se regresara a Francia. Entonces son casos que en el caso de Florence Cassés se atoró 7 años y le encontraron culpable todos esos 7 años. Llegó el presidente Peña Nieto y él entró en diciembre y en enero la liberó porque no había causas, el asunto caminó y salió de prisión. En el caso de Israel Vallarta, desde el día 1 hasta hace apenas unos meses, no había ni sentencia, no entiendo por qué, y eso creo que nos lo tendrían que explicar, y tampoco había forma de liberarlo, porque encontraban casos que estaban todavía en investigación, que no tienen que ver con este operativo del Rancho Las Chinitas, sino con otros secuestros anteriores, dicho por las autoridades. En 2019,
2022, López Obrador indultó a todas las personas que estuvieran en la cárcel sin sentencia con ciertas características. Y lo hizo por Israel Vallarta. Y no pudo salir Israel Vallarta, dicho por las autoridades, porque tenía todavía procesos abiertos. Esto de repente caminó, una juez encontró que era libre de toda culpa y salió a la calle. Y hoy el fiscal regresa a decir que hay víctimas que siguen pidiendo justicia. Es un desaseo que no han podido resolver en 20 años. Me parece penoso, me parece que desnuda el sistema de justicia lamentable que tenemos, y ahí es cuando digo, qué bueno que van a cambiar ese sistema de justicia, espero que el que venga sea mejor, tantito aunque sea, porque lo que ha pasado en esos 20 años, yo no lo puedo entender, y merecemos como mexicanos una explicación. Pablo, ¿tuviste algún momento la ocasión después de aquel día en las Chinitas de platicar, de entrevistarte con Vallarta?